Hola, bienvenidos a esta nueva cápsula de trabajo sobre estrategias de comprensión literal. En esta sesión trabajaremos cómo responder preguntas de comprensión literal. Ejercitemos. Antes pasaremos a recordar. Las preguntas de comprensión literal son aquellas en que las respuestas están todas en el texto. En las semanas anteriores aprendimos dos estrategias en que la respuesta está en el texto. Para ello busco las palabras claves o pistas en las preguntas y en nuestra primera estrategia la respuesta la encontrábamos en un solo lugar del texto. En nuestra segunda estrategia la respuesta está en uno o más lugares del texto. Ahora a trabajar. Leamos el siguiente texto y luego respondamos aplicando las estrategias aprendidas. El texto que te presentamos a continuación es una adaptación del cuento de Jorge Díaz. Este poema se llama Justina. A la niña Justina no le gusta su nombre, el mismo de su anciana abuela que vive en un lejano pueblo de Temuco hacia el monte. ¿Es su abuela una bruja? Todo el tiempo Justina pensó. En una casa vieja, oscura y de adobe, pasaría ese verano terrible, mas al llegar allí todo se aclaró. Entre copihue rojos, rosados y blancos, bellas plantas y flores multicolor, canelos, araucarias y laureles, más la dulzura de su abuela mapuche, anunciaban que el verano sería lo mejor. Paseando junto a la anciana, encontraron un claro en el bosque, un afluente de agua pura cristalina. Se cobijaron del sol bajo un gran y añoso roble. Dulzura y sabiduría en su abuela ya encontró. A su padre herido de una pierna, con plantas curativas del bosque ella salvó. Un lindo verano en el campo, aprendió sobre sus raíces mapuches y el amor. Ahora ya en la ciudad, recuerda a su abuela por los chaguay y la ramita de canelo que ella le regaló. Luego de leer este bello poema sobre Justina, vamos a responder las preguntas aplicando nuestras estrategias de comprensión literal. Primera pregunta, ¿dónde vive la abuela de Justina? Recuerden que para responder, primero tenemos que entender qué nos quiere decir la pregunta. Y para eso vamos a marcar nuestras palabras claves. Muy bien. Veamos, ¿cuál de estas palabras de esta pregunta son claves para poder entender? La primera sería ¿dónde? Muy bien, que hace referencia a un lugar. Por tanto, nuestra primera pregunta se refiere a un lugar. Perfecto. ¿Qué otra palabra clave? Vive, muy bien. La acción, ¿cierto? Y por último, abuela. Entonces, nuestra pregunta nos invita a buscar la respuesta, ¿cierto?, en el texto y que tiene que ver de localizar el lugar donde vive la abuela de Justina. Busquemos en el texto. Si vemos la primera estrofa, dice: el mismo de su anciana abuela que vive en un lejano pueblo de Temuco hacia el monte. Fíjense que tenemos la palabra abuela y la palabra vive como claves, ¿cierto? Y menciona un lugar. Y ese lugar es un lejano pueblo de Temuco hacia el monte. Por tanto, allí está nuestra respuesta. Entonces ahora lo que tengo que hacer es responder. Nuestra respuesta sería: la abuela de Justina vive en un lejano pueblo de Temuco hacia el monte. Perfecto. Siguiente pregunta. Número 2. ¿Con qué recuerda Justina a su abuela? Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestras palabras claves. Y ahora las marcamos. Tenemos con qué, recuerda y abuela. Lo que nos están pidiendo hacer es reconocer con qué objeto, con qué cosas Justina puede recordar a su abuela. Por lo tanto, estas palabras nos van a ayudar a encontrar la respuesta. Veamos el texto. Aquí en la última estrofa, fíjense en la estrofa número 6, dice la última parte:
Recuerda, ahí está la palabra clave, recuerda a su abuela por los chaguay y la ramita de canelo que ella le regaló. Es decir, se recuerda a través de los aritos, los chaguay y la ramita de canelo. Entonces ahí tenemos nuestra respuesta. Ahora tenemos que escribir. Justina recuerda a su abuela por los chaguay y la ramita de canelo que ella le regaló. Muy bien. Siguiente pregunta. 3. ¿Qué árboles se mencionan en el poema? Recuerden que lo primero es identificar nuestras palabras claves. Y marcamos las palabras claves. ¿Qué árboles menciona? Por lo tanto, nuestra pregunta está asociada a buscar nombres de árboles que hay en nuestro texto. Entonces, hacemos una nueva lectura del poema y nos vamos a dar cuenta que la estrofa número 3 menciona plantas y luego menciona 3 tipos de árboles: canelos, araucarias y laureles. Perfecto, ahí tenemos parte de nuestra respuesta. Pero también en la estrofa número 4 menciona que ellas se cobijaron del sol bajo un gran y añoso roble. Ahí también se menciona otro arbolito. Por lo tanto, tenemos nuestra respuesta en 2 lugares distintos del texto. Ahora que ya los marcamos, respondemos. Se mencionan canelos, araucarias y robles. Muy bien, buen trabajo. Cuarta pregunta. ¿Qué características poseían las plantas que conoció Justina en la casa de su abuela? Veamos las palabras claves. Y en este caso tenemos la palabra que, me está preguntando por algo, características, es decir, cualidades que tienen, en este caso, las plantas. Muy bien, las características de las plantas que conoce Justina. Busquemos en el texto. Si no nos recordamos en qué estrofa más o menos está ubicada la respuesta, podemos hacer nuevamente la lectura y nos vamos a dar cuenta que la estrofa número 3 dice: entre copihue rojos, rosados y blancos, bellas plantas y flores multicolor. Fíjense que aquí está la palabra plantas, que está en nuestra pregunta también, que es nuestra palabra clave, ¿cierto? Como la pista que nos dice que por aquí está la respuesta. Y fíjense que dice de las plantas que son bellas. Perfecto, ahí tenemos una primera parte de nuestra respuesta. También encontramos otra característica. Si seguíamos leyendo, encontramos que en la estrofa 5, la abuelita, con plantas curativas del bosque, salva al papá que estaba herido de una pierna. Entonces aquí tenemos otra característica de las plantas, que son curativas. Bien, entonces ahora unimos ambas respuestas y elaboramos la propia. Las plantas eran bellas y curativas. Perfecto, excelente. Ahora te invitamos a un desafío. Queremos que escribas el poema en tu cuaderno y respondas utilizando las estrategias que hemos aprendido en esta semana. Luego de eso, sácale una foto a tu tarea y la envías a tus profesores jefes. Las preguntas son: ¿qué pensaba Justina de su abuela? ¿Qué aprendió Justina durante el verano? Recuerda marcar las palabras claves en las preguntas y también marcar las respuestas en el texto y finalmente responder. Muchas felicitaciones por el excelente trabajo que han realizado aplicando las estrategias de comprensión literaria. Nos vemos en una próxima cápsula. Adiós.